Buenos días para todos. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de las denominaciones cristianas desde una postura protestante y si son importantes o no. Vamos a comenzar por el hecho y la base de que las denominaciones cristianas pues son un reflejo de la caída del hombre, del pecado del hombre, por no lograr mantener la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo y realmente romper por temas de orgullo, ignorancia, arrogancia, etcétera, la unidad que el Señor Jesucristo quiere de su iglesia. Entonces, comenzando desde esa postura, pues tenemos que decir que sí, es algo negativo el tener denominaciones cristianas, pero ya analizando la necesidad de las denominaciones, es notorio que las denominaciones cristianas son necesarias para el cristianismo en general porque marcan un límite doctrinal. Lo podemos ver con la teología liberal, que no tiene límites y por ende es un cristianismo diluido y que ya eh, no tiene ningún límite, ninguna frontera y por lo tanto pues deja de ser una cosmovisión que afecta a toda la vida del hombre y se vuelve una opinión más secular, un estilo de vida acomodado, pero que realmente no genera la transformación que el Señor Jesucristo nos dijo que el cristianismo generaba en la vida personal, pero mucho más en la sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí se nota una importancia grande en lo que es las denominaciones, marcan el límite. Y para adentrar un poco en los ejemplos que quiero tocar en el video, pues es un video más de opinión que de hecho, pero de todas formas es bastante comprobable el tema de las denominaciones. Pues es la simple pregunta de, bueno, si tú crees en Cristo, yo creo en Cristo, ¿en qué Cristo crees tú? Y ahí es donde se empieza a profundizar el, esas fronteras de las que hablábamos. Porque, pues, por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona de la iglesia unitaria, unicitaria, pues, en qué Jesús cree. Y obviamente él me va a decir que en un Jesús Salvador, pero que no tiene ningún tipo de naturaleza divina, que no tiene, que no es Dios. Entonces ahí ya vemos un, una diferencia bastante grande con la tradición cristiana ortodoxa. Eh, Ortodoxia me refiero a histórica, no la denominación, no la iglesia ortodoxa oriental. Eh, entonces, en ese orden de ideas, nos preguntamos, bueno, ¿por qué es importante que Jesús tenga una naturaleza divina? ¿Por qué es importante que Cristo sea Dios? Bueno, por el simple hecho de que Cristo es mediador, como lo dice Primera de Timoteo. Cristo es mediador entre Dios y el hombre. Por ende, debe tener las dos naturalezas. Y bueno, reconociendo que tiene una naturaleza humana, pues porque el Señor Jesucristo pues nació como hombre, vivió como hombre, tuvo hambre, lloró, etcétera, etcétera. No voy a ahondar mucho en la naturaleza humana, sino más en la divina, porque es necesaria la naturaleza divina de Cristo. Es precisamente porque sin naturaleza divina no somos salvos. No somos salvos porque la muerte de Cristo sería una muerte humana más. ¿Cuál sería la diferencia de la muerte de Cristo con la muerte de Esteban? ¿O con la muerte del apóstol Pedro? ¿O con la muerte del apóstol Pablo? ¿Cuál sería la diferencia entre estos apóstoles o la del diácono Esteban con la del Señor Jesucristo si no hay ninguna naturaleza divina? Sería un mártir humano, pero no tendría ninguna connotación de justificación, que es que eso es lo que lo hace aún mucho más importante y esencial para el cristianismo. El hecho de que el Señor Jesucristo hubiera muerto por nosotros es que Dios mismo murió por nosotros. Entonces cuando analizamos esa frase, obviamente tiene connotaciones teológicas porque también entendemos que Dios es eterno y es omnipresente, omnisciente, no puede morir.
pero esa frase tiene una connotación teológica porque muestra que el pago del pecado, que debía ser a la misma medida de la traición que se generó en el Edén, de que el pecado fue una traición al Dios eterno, pues el pago tenía que ser eterno. Y es por eso que se dice en la famosa frase, Dios murió, Dios resucitó. A muchos protestantes, sobre todo a la parte evangélica, que bueno, los evangélicos no serían protestantes, pero eso es otro tema. Los evangélicos sobre todo son los que más se enaltecen sobre el tema de la frase Dios murió, Dios resucitó. Pero como les acabo de explicar, es necesaria bajo obviamente un contexto teológico, porque si no es así, entonces ¿cómo es que somos salvos? Volviendo al tema de la pregunta, que me estoy yendo en otro tema, bueno, ahí ya vemos una diferencia radical de la necesidad de la naturaleza divina de Cristo a lo que me puede responder una persona unitaria, unicitario, o para ponerlo más fácil, una persona que no crea en la Trinidad, en la divinidad de Cristo. Entonces ahí vemos cómo las denominaciones, que son un conjunto de doctrinas, son necesarias para marcar el perímetro que debe tener el creyente. Y entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones? Bueno, porque lamentablemente, vuelvo al tema del orgullo, de la caída, del pecado del ser humano. El ser humano en su pecado está cegado y por lo tanto la interpretación de la Biblia no es perfecta, no es unánime, no es uniforme. Entonces por eso hay tantas denominaciones, pero no quiere decir que todas las denominaciones sean heréticas o malas y solo una es la verdadera. Obviamente hay un parámetro y yo creo que el parámetro que se ha utilizado en la historia de la Iglesia y que también se sigue utilizando actualmente es el credo niceno. El credo niceno es el que marca la diferencia entre lo que de verdad es cristianismo y lo que no. Otra de las preguntas que surge con este tema es, bueno, yo soy adenominacional. ¿Decir eso es realmente posible? Bueno, primero, muchas de las personas adenominacionales tienen creencias en doctrinas que pertenecen a una tradición, una denominación específica. Entonces no se puede ser imparcial, porque el hombre no puede ser imparcial en cuanto a ser balanceado y crear un solo sistema de pensamiento doctrinal, porque eso es lo que genera el adenominacionalismo, el creer que no es necesario tener unos límites y que uno mismo puede crear esos límites, lo cual no es posible. Y bueno, ya en esa segunda pregunta que hice de que si se puede ser adenominacional, pues aparte de que normalmente las personas que dicen ser adenominacionales tienen creencias en doctrinas ya existentes de otras tradiciones, eh, es el hecho de que ser adenominacional es una denominación. Es porque, como decía, el hombre no es imparcial, por lo tanto, pues las creencias que va a adoptar no van a ser imparciales, porque tenemos un trasfondo cultural, social, una crianza que nos hace tener ciertas cosmovisiones, cierto sistema de pensamiento, ciertos paradigmas intelectuales que nos hacen llegar a conclusiones diferentes. Por lo tanto, el adenominacionalismo no es, no es una práctica pura y ni siquiera bíblica del cristianismo. Otra de las preguntas que surgen del tema denominacional es, bueno, al final, pues sí, creo en lo esencial, creo en la Trinidad y creo que Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana, y bueno, creen las bases, pero al final terminan diciendo, bueno, pero al final, ¿qué importan las denominaciones? Eh, yo creo en Jesús como Salvador y eso es lo que basta. Y voy a poner un ejemplo.
Eh, una persona dice, voy a poner dos denominaciones, pueden ser cualquiera, pueden ser cualquier denominación, pero voy a poner dos denominaciones como ejemplo. Unas denominaciones que suelen tener mucha comunión, pero pues que suelen tener diferencias teológicas y también hay que diferenciar eso. Entonces voy a poner el ejemplo de la denominación bautista con la denominación presbiteriana. La diferencia, una de las, bueno, la más grande es el entendimiento del bautismo. Entonces los bautistas pues creen que el bautismo debe ser solo a personas que tengan la capacidad de profesar una fe eh, racionalmente. Entonces normalmente eso se le ha llamado credo bautismo porque es un bautismo solo de creyentes racionales. Entonces normalmente algunas iglesias bautistas suelen poner incluso edad mínima para bautizar, como los 12 años, no se puede bautizar antes de los 12 años, pero eso solo es en algunas, pero entienden la idea. Está al otro lado de las iglesias reformadas, en el caso que puse, la presbiteriana, de que se bautizan niños, porque así como en el Antiguo Testamento, en el pacto que el Señor estableció con Abraham, él y sus hijos eran miembros del pacto, y ese pacto, como dijo el Señor en Génesis 17:7, es un pacto perpetuo, entonces su continuidad y aplicación sigue hasta el final, hasta que el Señor venga. Entonces esas dos posiciones pues son se contradicen, no es blanco y negro, no puede haber un gris. Pero volviendo al ejemplo, puede haber una persona que diga, no, pues yo la verdad en mi corazón soy las dos denominaciones, soy bautista y presbiteriano. Bueno, primero porque, pues como dije, una cosa es blanco y otra negro. Segundo, voy a ser un poco más duro, el Señor dice que a los tibios los vomita de su boca. Pero la persona puede decir, el bautismo no salva. Entonces, ¿por qué nos peleamos por eso? Pues primero porque el Señor Jesucristo no dijo que el filtro de las doctrinas esenciales fuera si salvara o no. El Señor Jesucristo nos manda a obedecerlo en amor y por tanto, pues, el filtro ser, no es ser acomodados con lo que nos pueda salvar y lo que no. Entonces, en ese caso, pues, estamos llamados a obedecerlo, no a creer lo que nos convenga. Y yo creo que otro ejemplo es Hebreos 5. El escritor de Hebreos 5, pues, menciona en el pasaje de los rudimentos, pues, parafraseando de, bueno, como así que son cristianos ya hace bastante tiempo y pues siguen lidiando con cuestiones del bautismo y de la profecía, de las lenguas, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras está diciendo, o sea, ¿cómo así que llevan siendo cristianos tanto tiempo y todavía no comprenden qué es uno más uno? O sea, necesitamos comer sólido, necesitamos pasar el año, seguir avanzando. A veces con estas cuestiones pues demostramos inmadurez, en que no nos importe la doctrina, porque no salva. Pero nosotros no creemos la doctrina porque salve, sino porque creemos en el Señor Jesucristo, lo amamos y por ende lo obedecemos. Y creemos en lo que las escrituras como autoridad suprema nos dicen. Entonces, en ese caso, nosotros no estamos llamados a creer lo que nos salve, sino lo que las escrituras nos enseñan. Entonces, no se puede tener dos denominaciones. Se puede ser de una denominación o de la otra. Soy presbiteriano, pero prefiero mil veces que una persona diga soy bautista a que diga soy las dos, porque está demostrando inmadurez, desobediencia y, y no está mostrando buenos frutos en el Señor. Pero bueno, el caso no es volver un video exhortativo, sino de opinión. Bueno, ya hablamos de la parte de un extremo perezoso, de un extremo que a veces deja la doctrina de lado y, y no le encuentra interés. Si bien estoy de acuerdo con una cosa y es que
la doctrina es necesaria, no es lo fundamental. Como dije, la doctrina no salva, pero sí es necesaria. Entonces ahora voy a hablar del otro ejemplo, el ejemplo de los teólogos, mejor dicho, las personas que saben mucha doctrina pero no la viven. Son robots que recitan guiones de hace siglos, pero que no la viven, no viven una relación conforme a esas doctrinas que conocen. Entonces, pues yo conozco la historia de la iglesia, conozco las doctrinas de tal denominación, pero entonces como conozco la, la doctrina y la historia, pues conozco que los devocionales no se hacían antes del siglo XVII porque los devocionales comenzaron a hacerse con el movimiento luterano pietista y por ende 17 siglos la iglesia no hizo devocionales personales y por lo tanto eso es interpretación personal y no deberíamos hacerlo. Es un ejemplo. La oración no es explícita en los entornos del antiguo, incluso de los primeros años del periodo del Nuevo Testamento, entonces por lo tanto la oración es opcional. Eso solo demuestra una falta de sometimiento al Señor Jesucristo, una falta de vivencia del cristianismo. El cristianismo se conoce, por supuesto, pero también se vive. O sea, yo creo que la iglesia primitiva, la del primer y segundo siglo, pues muy teológica no era, ¿sí? Tenían debates y discusiones teológicas ya en ese momento, incluso el apóstol Pablo ya las tenía en muchas de las cartas de él, ya hay defensa al cristianismo. Y la iglesia de los primeros siglos pues también defendía doctrinas esenciales del cristianismo, pero lo vivía, y eso fue lo que transformó la cultura y la sociedad del momento. Eso fue lo que hizo que el cristianismo generara tanto impacto en la sociedad del Imperio Romano de los primeros siglos y en muchos otros siglos, pero no voy a ahondar en eso. Estoy solo colocando ese ejemplo para demostrar que la iglesia sí tiene unos marcos históricos, doctrinales, pero con ellos se vive, no solo se conocen, se vive con ellos, porque la transformación es personal y social, comunitaria de iglesia, y la iglesia transforma la sociedad. No solo me quedo con lo que me convenga a mí en la vida personal, no solo me quedo con la comunidad cristiana que pueda tener en la iglesia, si hago amigos, si no, sino también el impacto que genera la iglesia. Y esa es una parte fundamental del cristianismo. No estamos llamados solo a conocer, sino qué hacemos con ese conocimiento. Entonces, ya habiendo mostrado esos dos ejemplos, esos dos extremos de personas que quieren una relación hiper mega personal con el Señor Jesucristo, pero tan hiper mega personal con el Señor Jesucristo que no les importa la vida de la iglesia institucional, ni las doctrinas, ni la denominación, que están llamados que como creyentes estamos llamados a dar a la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia, sí, nos alimentamos de la predicación de la palabra, del sacramento, de los sacramentos, pero primeramente estamos llamados a dar a la iglesia, a servir a la iglesia, a construir iglesia, más que a necesitarla, que cuando la necesitemos, ahí está. Pero nuestro llamado es a dar. Entonces, en ese orden de ideas, pues no podemos tener una relación súper cercana con el Señor si nuestra relación con la iglesia no es buena, no es de servicio, no es de dar y no es de conocer, que es lo que hablábamos, de un extremo de no me importa la doctrina, no me importa la teología, no me importa las denominaciones, porque todos al final somos hermanos en Cristo y pues no entramos al cielo por denominaciones. Sí, es verdad, no entramos al cielo por denominaciones.
pero las denominaciones marcan unas fronteras. Y un hombre, una persona, no puede marcar esas fronteras solo, porque es que el cristianismo no nació en el siglo XXI. El cristianismo nace en el Edén, y todo lo que se ha venido haciendo desde entonces es marcar las fronteras. Porque así, volviendo al ejemplo de las dos denominaciones, así como una persona puede decir, ay, tengo, soy de dos denominaciones, de la bautista y de la presbiteriana. Otra persona puede decir, ah, yo soy protestante y católico. Otra persona puede decir, ah, pues yo soy ateo y cristiano. Son cosas que no tienen coherencia. Las denominaciones son importantes porque marcan los límites y nos ayudan a entender mejor las escrituras. Nosotros no estamos solos en este mundo como creyentes. Necesitamos de una institución y esa institución es la iglesia. Sí, el balance de la iglesia es orgánico, la relación personal, la comunidad de Cristo, la interacción personal con otros creyentes, la vida de iglesia. Pero también es la iglesia institucional, la que genera impacto social con el Evangelio. Y para tener una iglesia institucional es necesario tener los límites muy claros, porque afuera hay muchos mensajes y muchas personas por ir y creer que tienen los límites muy claros y no pensar que necesitan una iglesia, una denominación que los marque, pues van y confunden el mensaje de Cristo con otras historias, con otras discusiones, con otras ideas. Y es lo que vemos hoy en día. Personas que dicen creer en Jesús, que dicen creer en Dios, pero a su manera, moldeado a lo que les conviene. Entonces este era un video de opinión. Cualquier pregunta en los comentarios o por los mensajes. Y espero que haya servido a entender los dos extremos, de que necesitamos conocer la doctrina, y la doctrina es por una denominación, pero también no adoremos la teología, vivámosla. La conocemos para vivirla y expresarla a otros creyentes y crecer en el cristianismo por ello. ¿Qué diferencia habría entre el cristianismo y el islam si no es la doctrina de la Trinidad? Es un ejemplo básico, pero que demuestra la necesidad de los límites. Gracias.